que de manera irregular estaba siendo transportado. Y así se hizo, se esperó hasta que el acompañamiento se dio. Ella es una delegada del bloque briseño a la mesa de conversaciones desde hace rato, pero eso es de conocimiento anterior de la fiscalía. Entonces, ¿cómo es posible que estén hablando con unas disidencias que están matando a un niño? Hay algunos que les gusta la guerra. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar otra vez acá en este canal, suscribiéndose, muy atentos a las noticias importantes de Colombia, del mundo. De Colombia, una de las más importantes y que ha causado indignación, sobre todo, ha sido unos videos que se difundieron en las últimas horas de una caravana en la que se movilizaban varios cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, entre ellos algunos miembros de la mesa de negociación con el gobierno como alias Calarcá, Edgar Orrego Arango y también alias Firu, que no hace parte de este proceso. La comitiva se transportaba y acá, digamos, fue lo que más nos llamó la atención, que pues se transportaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección, de la UNP, y pues resulta que alias Firu, nada más y nada menos, que ha sido el responsable de muchos atentados en contra de nuestra fuerza pública y demás, uno recientemente en contra de una patrulla militar en la que hubo muertos y demás, y el señor Firu pues estaba transportándose en estas camionetas con estas personas. Hubo mucha confusión realmente durante el día porque pues nadie entendía por qué estaban estas personas transportándose en esta caravana, en estos vehículos oficiales de la UNP. Ya después, esto fue entre la vía Medellín-Anorí, en el departamento de Antioquia. Y resulta que pues ahí fue detenida esta caravana por hombres del Ejército Nacional, hecho que generó pues muchísima confusión. Los integrantes del vehículo se negaron a bajarse de los automotores, de los vehículos, hasta ser trasladados al batallón Pedronel Ospina en Bello, en el departamento de Antioquia. Ya después, cuando empezaron a hacer todas las inspecciones y demás, se dieron cuenta que Firu estaba allí y encontraron una cantidad de cosas, encontraron armas, encontraron balas, encontraron 100 millones de pesos en efectivo, en fin. Vamos a saludar a Camilo González Pozo, él es negociador del gobierno con el Estado Mayor Central de las FARC. Mil y mil gracias por estar con nosotros, señor González Pozo. Buen día, Camila. También un saludo. Le cuento que en su relato pues hay algunas cosas que se podrían precisar. Primero, esta caravana es una caravana de integrantes del Estado Mayor que fueron, unos están autorizados y son parte de la mesa de conversaciones, tienen las órdenes de captura suspendidas. Solamente hay un caso de Firu, que se llama el del Frente 36 en Antioquia, que de manera irregular estaba siendo transportado. Y el tránsito era de una reunión autorizada de coordinación de ellos a una reunión con la mesa en el Yarí, esa es la caravana. No es extraño que la Unidad Nacional de Protección brinde este servicio. Algunos tienen un esquema individualizado y otros una protección colectiva. De modo que no es que sea una cosa irregular, esto es algo habitual en las conversaciones de paz, en estas conversaciones en particular. Y por otro lado, pues sí, la autoridad hace retenes y requisas, eso forma parte de sus atribuciones, y detectaron ahí la presencia de una persona con orden de captura y procedieron a conformidad. Hay un protocolo en carretera, cuando hay gente que está protegida, va en carretera y hay una detención, la instrucción que tienen los escoltas es que no se bajen, los protegidos no se bajen de los vehículos hasta tanto no hay una claridad y se actúe en correspondencia. Normalmente, pues siguen, pero en este caso que los iban a requisar, pues tendría que tener un acompañamiento y así se hizo. Se esperó hasta que el acompañamiento se dio
los trasladaron a una guarnición militar y allá se hizo el procedimiento en presencia de la fiscalía. Encontraron 2 pistolas, una de uso de uno de los que iba en uno de los vehículos, que tenía suspendida la orden de captura, pero eso es una situación delictiva, y otra pistola que no se estableció exactamente quién era el usuario. Lo mismo que el dinero se está investigando, no es delito portar dinero, lo que es delito es portar dinero mal habido, y eso pues se tiene que investigar. Yo creo que esa es la situación. Todo pasó a consideración de la fiscal. Establecieron que no habría una responsabilidad individualizada para 5 de ellos, por lo tanto, no van a audiencia y los otros van a una audiencia en el día de hoy. Deben estar en ese procedimiento en la Fiscalía en Bello o en Medellín. Entonces, esas son las circunstancias que se han dado, donde lo que tenemos es un procedimiento ajustado a ley por parte de la autoridad y unas situaciones irregulares que están siendo investigadas. Claro, es que no se entiende cómo dentro de un procedimiento regular que usted asegura que es pues regular, obviamente porque están dentro de un proceso, porque como usted dice, pues tienen que movilizarse y pues ¿en qué se movilizan? En carros de la UNP. Lo que no es regular es que, pues, por ejemplo, este señor Firu, quien además es responsable de una cantidad de cosas y de delitos, y quien tiene una orden de captura vigente, además de su compañera sentimental, alias Erika, tampoco hace parte de la lista de protegidos que podían movilizarse dentro de estos carros de la unidad, pues no es normal que se estén movilizando con personas que sí están autorizadas. No, es que Entonces, buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Es que Sí, primero Erika no es la compañera sentimental de Fiyu. ok. Ella es una delegada del bloque briseño a la mesa de conversaciones desde hace rato y tiene suspendida la orden de captura. A ella la detiene porque le encuentran 11 balas en un proveedor en su bolso, ¿no? Y además tiene que dar cuenta de un dinero que también llevaba. Entonces, esa es su situación, que es diferente la de este Jesús, como se llama, el Leo del Frente 36, que efectivamente es la situación grave de ser transportada una persona con orden de captura. Yo creo que eso es lo que complica la cosa. Pero qué hace una persona que pues tiene su orden de captura suspendida, pues qué hace con todos estos implementos, ¿no? Con armas y con todo esto que nos acaba de decir. O sea, No, a él no lo están acusando de porte de armas porque no le encontraron arma. Él es comandante de Frente 36 y sí, de manera irregular fue transportado en ese vehículo. Ese es un hecho que ellos mismos han reconocido. Andrea Bendaño ha dicho que efectivamente eso no debió haber ocurrido y eso es lo que ha enredado todo, ¿no? ¿No? Que es un hecho grave, completamente punible y en eso está la fiscalía desarrollando el proceso correspondiente. Como eso no es tiene ningún tipo de excusa ni justificación, es algo que no debió haber sucedido y que ahora está en manos de la justicia. Es decir, a partir de este momento, el señor Firu está capturado y la señora Erika también está capturada en este momento, ¿o quiénes están capturados en este momento? Sí, hay 7 de ellos que están capturados por diferentes razones. Firme porque tenía orden de captura. Ajá, Erika por el proveedor y las 11 balas que le encontraron. correcto. Hay otros 2 que tenían otro que tenía un problema con un arma, tenía suspensiones de captura, pero llevaba una pistola. Y otro que no tenía cédula y no tiene nombre porque es una persona que nació en la guerrilla, de papá y mamá guerrilleros y nunca lo registraron. Pero eso es de conocimiento anterior de la fiscalía, de esa situación, y eso le dieron el tratamiento correspondiente para la suspensión de la orden de captura en su momento. Entonces, pero pues el hecho es que pues, se estableció que no tenía la cédula correspondiente y ahí hay pues un caso de investigación
que el día de hoy se pronunciará en la audiencia. Ya. Doctor Camilo González Pozo, lo que pasa es que evidentemente usted entenderá la indignación de la gente, sobre todo porque, pues, por ejemplo, hoy amanecimos con una noticia horrible, un atentado en Argelia, Cauca, de una parte de las disidencias que no hacen parte del proceso. Hay que aclararlo. No hacen parte del proceso de las negociaciones con el gobierno nacional. Los del Cauca nunca han estado y probablemente no estén, pero pues sí duele el corazón que hoy nos despertemos con una noticia como un niño muerto, ¿verdad? Una cantidad de heridos en una cancha de fútbol y pues que hagan parte del mismo grupo, que se estén movilizando en estos automóviles, etcétera. Evidentemente no hay que confundir, son dos hechos distintos, con dos grupos distintos, eso lo entiendo, pero, pero evidentemente esto también genera indignación porque se trata de un grupo armado y que pues la verdad no, pues por lo menos los del Cauca no tienen ningún interés en absolutamente nada, ¿no? Y por el contrario, eh, siguen atacando a la población civil. Un hecho gravísimo en el Plateado, es un centro poblado en el cañón del Micay, en el municipio de Argelia. Y allí pues fue arrojado un artefacto explosivo en una cancha de fútbol y eso produjo heridos y la muerte de un niño. Eso se está estableciendo exactamente cómo fue el acontecimiento, pero como usted está diciendo, efectivamente son dos cosas que la gente confunde, la gente dice disidencias, entonces ¿cómo es posible que estén hablando con unas disidencias que están matando a un niño? Eso es una confusión de la gente normal porque es un proceso muy complejo, muchos nombres. Las disidencias están integradas por 5 grupos, porque está la segunda Marquetalia, ¿no? Está el Estado Mayor Central, del cual son los del Cauca y Iván Lozada, que le dicen Mordisco. Están los de Estado Mayor, que dirigen Calarcá, Richard y Andrei. Hay un grupo, bueno, la segunda Marquetalia ya lo mencionaba, y otros grupos aislados como el Frente 57. Entonces, en medio de esa proliferación de grupos, la gente le atribuye unas situaciones a otros y en general, pues hay diferentes actitudes. Yo creo que, por un lado, la comprensión de que, pues con aquellos que manifiesten voluntad, firmen acuerdos, honren esos acuerdos en mesas de conversación. Es importante que César Juego opere, que se desarrollen conversaciones. Eso, y al mismo tiempo que con quienes no estén interesados en un acuerdo de paz o que en la práctica desarrollen actividades contrarias a esa intención, pues con ellos existan otra dinámica militar. Pero es un panorama que no es fácil de comprender. La gente no entiende que hay una cosa que se llama Estado Mayor Central, cuya figura visible es Iván Lozada Mordisco y los del Cauca, y otra cosa se llama Estado Mayor de los bloques Briceño, Magdalena Medio y Frente Raúl Reyes, que tiene como figuras conocidas a Calarcá y a Andrea Avendaño. Entonces, allí hay mucha confusión, pero yo creo que hay que hacer claridad para que las malas ondas de un lado no nos lleguen a otro lado. Claro, vi que evidentemente personas de la oposición, congresistas de la oposición, pues evidentemente estaban como muy indignados con lo que pasó ayer con el señor alias Firu, con la cantidad de cosas que lo sorprendieron y demás, con las balas, con las armas. Esto ¿no le parece como un acto que fortalece a la oposición y por el contrario, debilita esas negociaciones que el gobierno está tratando de hacer con el EMC? Lo que dice la oposición, pues yo en parte estoy de acuerdo. Hay situaciones que son inaceptables, como por ejemplo el que se transporte una persona con orden de captura en vehículos de la Unidad Nacional de Protección, una caravana de estas. Hay algunas exageraciones en relación al tema de las armas, son 2 pistolas y hablan del armamento y de las balas y hay términos bastante genéricos,
incluso han hablado de, dando alusión, haciendo referencia a oro y cosas de esas, de una forma un poco exagerada, en donde ya se pasan de la objetividad a la utilización de un hecho con propósitos de atacar una política de diálogo de paz. Creo que son dos cosas distintas. Hay que criticar los eventos que son delictivos e incorrectos y, por otro lado, separarlo de la discusión política, si debe haber diálogo, si todo debe ser guerra venteada, como dicen, ¿no? Hay algunos que les gusta la guerra. Dicen, no, que todo esto tiene que solucionarse mediante guerras y acción militar y mueran Sansón y todos sus filisteos hasta que se haga la luz y la paz. Eso ha fracasado en el mundo y en Colombia también ha fracasado. Llevamos 70 años de guerras y conflictos armados, en eso más, porque venimos desde las guerras de mitad del siglo XX y hemos visto que los momentos en los cuales se ha presentado una esperanza para la sociedad están asociados a soluciones políticas. Eso fue Claro, el plebiscito del 57, eso sí. fue los acuerdos de 2005 con los paramilitares, eso ha sido el acuerdo de la constituyente en el 91 con el M-19 y otras organizaciones, así también los acuerdos con las FARC. Son los momentos de esperanza de Colombia, no son, la esperanza no viene de la guerra y mátese el que se pueda, porque de ahí vendrá la vida, eso no es así. La esperanza Ahora, está en la paz y no creo pues que podamos renunciar a hacer el debate con los opositores que quieren solamente la guerra, ¿no? La sí. guerra por la paz, porque siempre se alegan causas nobles para justificar desastres humanitarios. Ahora, no personas de la oposición necesariamente, sino, por ejemplo, como un ex negociador de paz con la guerrilla de las FARC, como lo es hoy el senador Humberto de la Calle, pues sí, ha estado muy lejano de estas conversaciones porque él dice, hombre, sí a la paz, pero ¿a qué costo, no? Esta gente hizo parte de las disidencias de la gente que no se acopló al proceso de paz que hubo en su momento y pues no hay que darles tantas oportunidades, ¿no? Y fuera de eso, ¿hasta dónde hay que darle oportunidad a esta gente? Entonces, esa... Yo le diría no quiero polemizar sin tener en la mano las frases precisas del doctor Humberto de la Calle, pero en relación a la oportunidad para la paz, creo que hay que dar todas las oportunidades a la paz. Todo dentro de procedimientos legales, constitucionales y, en este caso, definiendo los marcos jurídicos y penales de cada situación. No puede pasar por encima de la Constitución y de la ley. Pero intentar dar resolución a conflictos violentos mediante procedimientos dialogados, de hecho, eso no se le niega ni siquiera a la macrocriminalidad común. Existen teorías criminales, teorías de criminología, donde efectivamente se recomiendan soluciones dialogadas desde el punto de vista de beneficios penales para desestructurar organizaciones de alto impacto de delincuencia común, de macrocriminalidad. Incluso en esos casos no se puede renunciar a buscar soluciones que ahorren vidas, que ahorren tiempo a la justicia, que le economicen dolor a la sociedad. Si eso se predica en criminología para la delincuencia común, pues con mayor razón para fenómenos híbridos o para fenómenos con connotaciones políticas. Entonces, eso de simplemente predicar lo punitivo, el castigo, la guerra, la muerte, yo creo que eso no va con los criterios más nobles de la humanidad. Doctor González Pozo, por último, la pregunta es, ¿cómo hacer para tener mayores controles en este tipo de reuniones de personas que hacen parte de la mesa, que no se mezclen con personas que además tienen órdenes de captura vigentes? ¿Cómo hacer esos controles y evitar que esto pase? Lo tiene que hacer el control estricto por parte de quien corresponde. En primer lugar, creo que debe hacerlo todo el sistema de escolta, de protección, el concurso de la policía, todo eso tiene que garantizar. Y por supuesto,
los que son los beneficiados por los esquemas de protección tienen que tener un reglamento estricto. Creo que eso es parte de las reglas del juego, eso tendría que ser revisado. ¿Qué es lo que firma cada persona? ¿Cuál es el contrato cuando efectivamente es beneficiario de un esquema de protección, de una medida de estas? Eso tiene que ser supremamente estricto y en eso están las autoridades que están a cargo de estas entidades. Yo creo que están evaluando la situación para introducir los correctivos que sean necesarios. Doctor Camilo González Pozo, muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, mucho gusto, María Camila, me da saludo. Muy amable. Gracias al negociador de paz con el Estado Mayor Central de las extintas FARC. Gracias por haber estado acá. ¿Ustedes qué opinan de todo esto que pasó? De todo esto que le incautaron a estas personas, de esto que ha generado, digamos, tanta polémica. Háganos saber acá abajito y por favor suscríbanse, no se les olvide. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.